Hola a todos y bienvenidos a Aprenderlo Fácil. Hoy le enseñaré cómo crear esta sudadera desde cero. Mido la longitud de la sudadera. De esta forma, lo voy marcando en un papel. Tomé la medida desde el cuello hasta debajo del ombligo aproximadamente, y lo seguimos marcando en el papel. Tomé medidas desde el hombro hasta los puntos del busto. Y también las medidas de la circunferencia del busto. Dibuje una línea de busto. Mida una de cada 4 de las medidas de busto, más línea de dibujo de 3 centímetros de margen de pie. Ahora mida desde debajo del brazo hasta la longitud, y marca esa medida en esa última línea. Menos 2 centímetros de medida desde una sisa hasta la otra sisa. Marque la mitad en papel. Mide desde el borde del hombro hasta el cuello, y marque que, en papel, caiga a 2 centímetros de esa línea. Mida el ancho de los hombros y márquelo en papel. Dibuja una línea curva para crear una línea de cuello. Conduzco la línea curva desde debajo del brazo hasta el hombro. Línea para crear una sisa. Marque 1 de abril, la medida del busto. Más una asignación de 3 centímetros y 4. Y dibujar una línea lateral, que es lo mismo que en el panel frontal. Tome la medida de sisa a sisa en la parte posterior. Marque la mitad en papel. Medir desde el hombro hasta la longitud. Y también medir desde el hueso de la pierna hasta la longitud. Transfiera esas medidas al papel. Mida desde el hueso del cuello hasta el borde del hombro, y marcarlo en papel. Caer a 2 centímetros de la línea muerta y marcar el ancho de los hombros. Dibuja una sisa en el escote. Únete a los bordes de los hombros y únete a las líneas laterales. Dividirlos y unir esos dos puntos. Mide cuánto mide la nueva línea. Ese es el diámetro vertical. ¿Qué se necesita para el patrón de la mengue? Mida la longitud de la mengue, marque esa medida en papel. Desde la línea límite, marque la mitad del diámetro vertical. Divide esas líneas y dibuja una línea en el medio. Mida la sisa en las piezas del patrón delantero y trasero. Transfiera esas medidas a la funda, para crear una cabeza de mengue. Mida la muñeca y agregue 8 centímetros para un margen. Unir puntos inferiores con mangas laterales. Hagamos un patrón de pantalones. Toma medidas desde la cintura hasta la parte inferior. Mediciones de imanes en papel. Mida la altura de las semillas y marque con la medida en papel. Divide esas líneas y dibuja una línea en el medio. Tome la medida de la cadera y marque la mitad en papel. Y también cintura. Únete a esos puntos. Encuentra la bruja seca siguiendo esta fórmula. Marque ese cálculo en los paneles frontal y posterior. No tenía suficiente ancho este papel que utilice, así que tomo pequeños trozos para extenderlo. Encuentra nueva línea con esta fórmula. Márcalo en papel. Luego la línea media hasta el final. final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Amplia la línea lateral en 2 centímetros y amplia la línea de fondo en 4 centímetros. Entra en 2,5 cm. Y dibuja una costura hacia atrás agachada. Consigue una línea de defensa central con punto lateral. Marque dentro de 2,5 cm en la parte delantera y junta frontal con lateral. Mide cuánto mide tu nueva línea. Tome la medida de su ancho. Vas a tomar bien esta medida. Diferencia dividida a los lados y no nuevas líneas laterales. Dibuja una línea curva para crear una costura agachada en la parte delantera y también en la parte de atrás. Marque el ancho del tobillo más 4 centímetros para el margen. Únete a los puntos inferiores para crear una costura escalonada. En la línea Ni, entra 2 centímetros de ambos lados y dibuja nuevas líneas. Porque agregaré un cinturón ancho en la cintura. Necesito cortar un extra de la cintura, para que mis pantalones no sean de cintura alta. Marco 4 centímetros por dentro y dibujo una nueva cintura. Destaco las líneas exactas que hay que cortar. Ahora necesito hacer un patrón de cinturón. Es solo la mitad de la medida de la cintura y 10 centímetros de ancho. Agrego costura adicional para crear un agujero para el encaje, para poner dentro del cinturón más tarde. Asegúrate de que el cinturón coincida con la cintura. Ahora hago esposas para la mengue. Los hago un poco más pequeños que la parte inferior de la mengue. El ancho es de 10 centímetros. Mida el cuello en los paneles delantero y trasero. Reducir la unión del escote en un 10% y cortar el patrón. 5 centímetros de ancho. Agrega el panel frontal de los pantalones. Edito bolsillos mark dentro de 4 centímetros. Y marca 14 centímetros al sesgo hacia la línea lateral. Pon un trozo de papel debajo y sigue la forma. Agregue 2 líneas para crear un forro de bolsillo. Haz una pieza más exactamente del mismo patrón. Pero sueña siguiendo la línea de bolsillo. También sueña con la línea del bolsillo en el panel frontal de los pantalones. Esta es la tela que usaré para hacer mi chándal. Es una tela de algodón de doble necesidad, con un poco de estiramiento. Primero voy a cortar mis piezas más grandes, con 1 centímetro de margen de costura alrededor de los paneles. Y luego corté el resto de detalles con el 1 centímetro. Similares también aquí están todos mis paneles. Todos son de doble capa por delante y por detrás. Los detalles de la sudadera están doblados. Comencemos a coser todas las piezas juntas. Toma esta camisa roja, paneles y colóquelos uno sobre otro. Y coser las costuras de los hombros. Para el soberano este tejido, usaré principalmente una máquina de overlocker. Con 4 rastas y 2 agujas. Esta forma de soberano que normalmente se usa para un soberano. Tejidos de punto elásticos. Luego voy a coser la unión del cuello a la sudadera.
Lo doblé por la mitad y lo sujeté al escote. Luego cóselo en un mirador. La puntada de vista en la parte posterior necesita ser cubierto con. Se verá mejor y más limpio. Solo doblo la encuadernación por los lados y sujetarlo a la costura. Y pon la puntada. Luego haz una puntada plana en el borde. Mantener la encuadernación alrededor de la misma asignación. Y tómalo a mano. Recortar tela extra. Y poner otra puntada para arreglarlo todo junto. Quita la segunda puntada. Haz la puntada en la parte delantera del escote. En esta etapa es bueno presionar el escote. Una plancha plana y cuidadosamente colocada, para darle un aspecto agradable y ordenado al escote. Toma las mangas y fíjalas a los cuerpos. Luego cóselo. Presione las costuras de las mangas mientras se abren. Siempre es más fácil. Voltea la extensión corta de adentro hacia afuera. Fija las costuras laterales y duerme todo junto. Y coser. Toma las esposas, yacos y las mías. Póngalos en las mangas y cóselo. En la parte inferior quiero dejar el borde áspero, así que voy a doblarlo. Y pon la puntada para arreglar esto. Toma el panel frontal de los pantalones y coloque la cinta de fusión en el borde al bies. Toma el forro del bolsillo y el revestimiento, que me hice más grande en 3 centímetros. Toma el bolsillo mirando y primero míralo. Luego colóquelo en el forro completo y cóselo en la parte superior. Toma el otro lado del forro del bolsillo y coserlo a los pantalones. Sueña la mitad del margen de costura, para evitar el grosor en la costura. Haz la puntada plana en el lado del forro. Dobla el forro y haz una puntada superior. Poner el otro lado del forro del bolsillo en la parte superior, y forro de puntadas juntas. Haz una puntada en la parte superior, para pegar bolsillos juntos con pantalones.
Coloque el panel trasero en la parte superior y cosa desde cada lado. Gire un panel y colóquelo dentro del otro panel. Fije la costura del escalón y lobby. Toma el cinturón y cose la pieza pequeña al cinturón. Pero deja los pequeños agujeros en la costura, para poner el cordón dentro del cinturón más tarde. No tenía un elástico ancho, así que usaré elástico doble estrecho. Y coserlos juntos usando puntada en zigzag. Así es como debería verse. Luego vía dos y juntos. Pon el elástico dentro del cinturón y cose los bordes. Pin lazo a los pantalones y coserlo. Usando imperdible. Pon el cordón dentro del cinturón a través de los agujeros. En la parte inferior, le di la vuelta al borde 2 veces. Haz los backstitches en las escenas. No olvides darle un buen toque al final. Aquí está el resultado. Espero que les guste este video. Espero que te haya sido útil. Por favor, no olvides dar me gusta y suscribirte para ver más videos. Y te veré la próxima vez.